Oye, Feli, ¿y tú crees que ya estamos listos para hablar de esto? No. ¡Exacto! Grabando. Esta semana el Feli y yo hemos tenido algunas conversaciones sobre el tiempo. Sobre el tiempo que tenemos. El implacable. El implacable. El que pasó. Que tenemos como pareja, que tenemos en familia, que tenemos para el trabajo, en las industrias creativas en las que nos desenvolvemos. El tiempo, it's a thing. Entonces dije, conversemos. ¿Cuál tiempo? Las cámaras. ¿Cuál tiempo? ¿No conoces ese Pokémon? ¿Qué es eso del tiempo? Cuando dices tiempo. Ajá, a ver, creo que ahorita estamos en una situación particular con el tiempo porque, para que no sepan, tenemos una nena chiquita. Y claro, digamos que en la vida del humano siempre el tiempo es un tema, ¿no? Es una forma de enfrentarse a la vida. Es cómo lo manejas, qué decides, pero particularmente cuando hay niños chiquitos, hay muchas cosas que se salen de nuestras manos y pues ahorita mismo nosotros tenemos una nena chiquita y el tiempo a veces por ahí no lo gestionamos como deberíamos o como quisiéramos, ¿no? O sea, parece que no alcanza. Parece que falta. Parece que los días son con menos horas de las necesarias, pero claro, si es que usas más, acabas cansado, exhausto, y el día siguiente, y la semana siguiente, y así la vida, ¿no? Y entonces, falta tiempo. Pero, ¿en verdad falta tiempo? ¿O qué es lo que falta? Es tiempo lo que falta. Chin, 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 chin. A ver, entonces comencemos desde el principio. Ok. En el principio. Me gusta pensar a mí, y creo que desde que soy mamá, mi cerebro un poco ya maquina de esta forma, y es como nosotros entendemos el tiempo ahora, como tú entiendes el tiempo, como yo entiendo el tiempo, tiene que ver mucho cómo fuimos criados. Entonces, ¿qué nos enseñaron de forma consciente o inconsciente en la crianza sobre el tiempo? Me llama la atención, y esto es algo que veo muy común entre mis amigas, y díganme si a ustedes no les pasa esto, que cuando eran chiquitas había una sensación de que el tiempo, a pesar de que eran niñas y bueno, yo luego adolescentes, el tiempo igual tenía que ser productivo. O sea, es decir, como que tenían que mostrarse que estaban ocupadas para sentir que merecían cariño. Suena un poco loco esto, pero... ¿En serio? Ajá. Creo que pasa menos, sé que en tu caso no ha pasado, pero pasa mucho en las mujeres, mucho en la cultura latinoamericana, de sentir, es este el escenario, ¿no? Está, qué sé yo, alguien viendo tele, o alguien, no, en esa época no había celular, pero bueno, digamos que viendo tele, y escuchabas como pip, pip, que venía el papá o la mamá, ¿no? Y entonces te paras, porque cuidado, vayan a ver que en verdad no estás haciendo nada. Tal vez si es que no hago nada, tal vez no merezco como el respeto, el cariño o la validación, ¿no? Creo que está súper vigente, inclusive ahora y inclusive en múltiples espacios. Y lo grave es que a partir de esa influencia, digamos, de esa tendencia, tendemos a conformarnos con que parezca que estamos ocupados, y eso nos pasa inclusive a nosotros mismos, ¿no? Es como que basta con que parezca que estás haciendo algo. Si estás no haciendo algo, eso sí es un problema. Pero tu cerebro está trabajando por dentro. ¿De qué estás hablando? Necesito que parezca que estás haciendo algo independientemente de si es productivo en verdad. Ajá. ¿O qué? Y luego estos humanitos van a las oficinas, a los trabajos, digamos, cuando tienes un superior, un estos jefe. Humanitos. Estos humanitos que han sido criados con este paradigma de tengo que ocuparme para merecer respeto, para merecer cariño. Entran a las oficinas en donde hay un superior o a proyectos donde hay alguien que te vigila y claro, de repente como trabajaste mucho y un rato te vas a Facebook o te vas como quieres ya a dar una caminata, pero lo haces con culpa o te haces el que no vea que estoy en Facebook porque que parezca que sí sigo estando ocupado porque va a creer que no soy suficiente, ¿no? Y eso también se traslada, y esto es como una problemática que les digo que yo noto en mi generación de millennial, de madre, y que noto que es más común y es que las madres les cuesta el descanso sin culpa. Yo noto que tú... Particular. ¿Cómo te sientes tú con eso? A ver, antes de que yo doy mis teorías conspirativas, ¿cómo te sientes tú como cuando descansas? ¿Te da culpa? No. A mí no. A mí sí que no.
mí sí que ya no, pero descansar es una cosa, estar sumergido en la distracción de las redes, por ejemplo, es otra cosa que no es descanso propiamente, y así no. Descansar es, o sea, descansar y además dormir suficiente, 8 horas o más. No solamente es necesario para sentirse bien, sino que en mi giro de actividad, sobre todo, tengo que dormir bastante, bueno, para que la garganta todo bien. No dormir es lo que de verdad afecta la voz. y no, poca culpa. Claro, eso es interesante. Miren que eso nos hemos dado cuenta con el Felipe en los conciertos. Como que cuando llega un día de concierto, usualmente nuestra chiquita aún se pasa a nuestra cama. Es como que yo ya sé que esos días me voy a dormir con ella para que ella no se pase y que nuestra noche no se vuelva loca. Igual se pasa. Claro, igual a veces se arman unos caos, ¿no? Pero así él puede, o sea, increíble, pero tiene influencia en su voz. Y eso seguramente nos pasa a nosotros, pasa en otros oficios, ¿no? Tienes que dormir bien para poder desenvolverte bien en tu profesión, pero el descanso aún está como una asignatura pendiente y clara, como un objetivo, ¿no? Que tiene que conseguirse. Claro, puede ser. Creo que estamos hablando de varios temas que pueden desagregarse un poco, ¿no? Por un lado, el paso del tiempo. Al contrario, cuando era chiquito, no había ese afán de medir cuánto tiempo mismo queda, me parece. Nada, solo éramos y estábamos cuando chiquitos. Ahora de grandes es como que la sensación está de que no alcanza el tiempo, pero estamos hablando en verdad de cómo se usa el tiempo, cómo usamos el tiempo. Y luego cuando hablamos de eso, también tenemos que hablar sí o sí de la distracción. Uh-huh. La distracción es la otra mitad de la ecuación, tal vez. Es decir, muy probablemente sí alcanza el tiempo, weón. Lo que pasa es que lo malgastamos sin darnos cuenta en las distracciones. Y por otro lado, la planificación, ¿no? ¿Quién mismo manda? Los sucesos que te van pasando y que te van arrastrando de aquí para allá, o tu calendario y tu plan y tu sobre todo diría tu visión de hacia dónde vas para ocupar entonces con orientación ese tiempo, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, sí cabe hacer esta distinción como de descansar y de desperdiciar, ¿no? El tiempo, porque también lo puedes desperdiciar, ¿no? Y creo que me pasa bastante eso de desperdiciar. Creo que nos pasa un poco a todos, pero yo pienso que más aún, no sé. Descansaré viendo Facebook. Arruinado el descanso, weón. No hay descanso en absoluto. Desperdiciar el tiempo, a veces sí se siente como cuando uno está mindless scrolling, ¿no? O sea, estás como que no, en verdad no estabas buscando nada, no es que estás buscando un producto, no es que estás buscando un creador de contenido, solo estás viendo algo, como una droguita. Ojalá en ese ejercicio te encuentres con este video. Eso. Claro, sí. Jueces y parte. No, porque, a ver, las redes están súper bien cuando estás consumiendo con intención, ¿no? Si crees que estás descansando mientras ves esto. Por ejemplo, a ver, para mí, escuchar un podcast, para mí eso nunca es desperdicio de tiempo. O sea, yo lo hago como pudo haber pasado una hora. Entonces yo digo como que está bien. Ya, perfecto, pero no es lo mismo que estar, de repente no te diste cuenta y estás 2 horas con el dedo pasando y solo se te llenó el cerebro de cosas que no tienen sentido, ¿no? Es como que ahí sí hay una línea que uno tiene que ir detectando para saber. Claro. Igual a veces sí está bien, o sea, estar así. Pero sabes que creo que me tiende a pasar, no sé a ustedes, pero a mí tiende a pasarme que me rindo. Me canso de estar pensando, de tratar de encontrarle el acertijo de cómo usar bien el tiempo. Y luego vuelvo otra vez a pensar en eso y luego vuelvo a hacer otro intento. Pero es como que si no hay, y probablemente es eso, si no tengo las herramientas precisas, o si no estoy como entrenándome en cómo usar bien el tiempo y cómo administrarlo bien y cómo ser el dueño yo del tiempo versus al revés. Si no tengo esas herramientas y si no hago una búsqueda deliberada, probablemente es agobiante, probablemente es abrumador y probablemente me rindo, veré nomás la novela, ya que culpa y todo. A ver, entonces ahorita que dices esto de como que de informarte para saber cómo gestionar mejor tu tiempo, podrías como detectar como 2 herramientas, puede ser como que un libro o una app, alguna cosa que te ayuda un poco en medio del caos familiar. Creo que tiene una dosis de truco eso. Es decir, encuentras una aplicación, un programa, un software, un cuadernito, una agenda súper linda
que te serviría para resolver ese acertijo del uso del tiempo. Y no, eso no lo va a resolver per se. Tienes que construirte para usar luego esa herramienta, pero esa herramienta, te digo esto porque me ha pasado, me sigue pasando infinitas veces, ¿no? No importa si tengo el super organizador de Franklin Covey, sigue estando en mí la acción concreta. Y entonces, más que aplicaciones de las que hay millones y es muy fácil encontrarlas, te diría que probablemente es más útil hacer el ejercicio de definir muy claramente a dónde estás yendo, por qué, para qué. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? O sea, va a pasar el tiempo. ¿Y a dónde quieres ir? ¿A dónde vas a llegar? Y como que haber construido, digamos, en alguna medida, una imagen de a dónde estás yendo, definirlo con la máxima claridad posible y además, ¿por qué y para qué? Para que pase qué, para que te sientas cómodo, etcétera. Creo que eso es probablemente más útil en la transformación de lo que tienes que transformar adentro para de verdad hacer buen uso del tiempo, ¿no? Ya. Luego, eso lo sé. No, eso creo. Estuve pensando eso en estos días. Vamos a probarlo. El Felipe cae de humilde, porque también, has logrado cosas importantes y hay que reconocer que alguna cosa bien has hecho manejando tu tiempo y tomando tus decisiones, ¿no? Los 4 guaguas. 4. Con 4 y todo, has logrado lo que has logrado. Pero entonces, bueno, diríamos que con esta pregunta que te hago, por ahí algo como que sirve es tener una visión clara, ¿no? O sea, como sostener la visión para no dejarte, hacerse para las no decir sí a cosas que nada que ver. ¿No? Porque ¿qué es esto de tener una visión clara? También es medio ambiguo, si es que no has pasado años pensando en eso, ¿no? Pero responderse unas preguntas, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Qué hago aquí? ¿A dónde voy? Pero igual si has leído libros interesantes del tema. O sea, como que te has formado mucho. Porque, bueno, sí, en determinado momento me di cuenta de que estaba en cero y que necesitaba entender un montón de cosas y empecé una búsqueda consciente de aprendizaje, como de desarrollo personal, ¿Y algún libro que se te venga a la mente? Te estoy sacando esos dos granitos de oro, acomoda el lugar. Entonces, el primero y ahora quiero el segundo. Como que algún libro que se te venga a la mente que dijiste como un poquito así fue un before and after con respecto a... Sí, ok. Empezar por ahí cachando estos temas como que mismo es el dinero, ¿no? Esto del padre rico, padre pobre, por ejemplo, es una tremenda puerta primera para cruzar hacia... Claro, la manera con la que te enfrentas a los criterios de qué es lo que se supone que tendrías que hacer para estar en un nivel de comodidad y de libertad y lo que fuera, es revolucionario eso, porque el paradigma es bien grande. Leer ese libro estuvo a la bestia, el padre rico, padre pobre, y algunas otras cosas de ese man, ¿no? Del Robert Kiyosaki. Y luego también este proceso, no sé cómo empezar ese proceso en verdad, pero este proceso que te lleva a entender que tienes creencias, tienes una percepción de la realidad que está afectada por cómo creciste, dónde creciste, cómo te criaron, a qué nomás te enfrentaste, a qué se dedicaban tus papás cuando chiquito, en qué trabajaste los primeros tiempos. Todo eso configura una serie de creencias que te hacen pensar que así es, esa es la manera, eso es lo que es, el mundo es así. Es como una especie de limitación de la perspectiva de qué nomás hay. Y confrontar eso, cuestionar esas creencias y empezar a ver que podrías creer distinto de verdad. Eso es una bestia. ¿Por dónde empezar? Por ahí no sé, pero hay mucha información. Fácil buscar y encontrar. O sea, hay que leerlo todo, además. ¿Qué te digo? Lee nomás lo que se te cruce. Leer es importante. Es un buen uso del tiempo. Leer es una bestia. Yo creo que un libro que a mí me hizo pensar sobre el tiempo de una forma distinta es un libro que se llama, y que recomiendo a toda persona que quiere ser papá o tal vez no quiere ser papá, pero igual lo recomiendo leerlo para que entienda cómo fue su crianza. Y es de una autora que se llama doctora Shefali, y es un libro que se llama Padres Conscientes. Para mí fue esa como una primera introducción bien clara sobre la crianza consciente, porque a veces la crianza consciente como que jala a muchas cosas superficiales. Nos hacen creer que crianza consciente es no le digas nada al guagua, trátale súper bien, todo calladito, pero y para nada, ¿no? En esta burbuja. Además. No, nada que ver. Nada que ver. Entonces, como cuando comienzas a formarte, creo que ese es uno de los grandes libros, pero tiene que ver mucho con el tiempo. Porque inevitablemente la crianza consciente
sí o sí. O sea, no hay chaquiñán, no hay una forma de evadir, requiere tiempo. Claro, Quien sea que te diga claro. que más vale calidad que cantidad, cuestionable. Sí, la calidad es importante, ¿no? Y me atrevo a decir que no todas las familias, por las diversas estructuras sociales y políticas en diversos países, por ahí no pueden. Y es válido y está bien, y hay casos de todo. Pero atrevámonos a soñar en un caso, en un paradigma, en donde hay ciertas decisiones que la mamá puede tomar, ¿no? Y la mamá o la pareja. Prioridad, o sea, entre las 3 cosas más importantes para poder ejercer una crianza consciente es tiempo. Estamos en una sociedad que nos demanda trabajo fuerte, que nos demanda que estamos 3 meses con el bebé recién nacido y debemos volver a la fuerza laboral en muchos casos, ¿no? Y entonces, claro, desde el otro lado, si alguien me escucha, es como, o sea, sí, qué linda la crianza consciente y qué lindo poder escoger el tiempo, pero también, y aquí es algo que es como, creo que es algo que yo he estado pensando mucho últimamente, y es que el tiempo también es una postura política, ¿no? ¿Por qué? Porque uno toma sus decisiones con respecto al tiempo dependiendo cuál es mi situación económica. ¿Debo o no debo salir a trabajar? ¿Estoy dentro de un régimen político que me permite o no me permite salir al parque? ¿Estoy dentro de una relación en donde hay respeto y confianza, o por el contrario, hay violencia? Entonces hay ciertas cosas que yo no tengo tanta libertad. Entonces el tiempo y la forma en que yo lo uso es una postura política. Es una forma de responder a sistemas que pueden ser bastante coercitivos, a sistemas patriarcales. O solamente responden al paradigma, así se hace, pues, ¿no? Sí. Más allá de un cuestionamiento así como muy profundo. Sí, o sea, muchos de los casos yo pienso que eso vi que hizo mi papá, mi abuelo, y seguramente eso aprendieron tatarabuelo. Es verdad, y es bien importante, digamos. Es decir, desde la perspectiva de ese ejercicio de crianza consciente, de estar con los hijos y de acompañarles lo más posible y de la mejor calidad posible todo el proceso, tiene que ver con tomar decisiones. Tal vez no vas a poder tenerlo todo, y eso es mi caso, ¿no? Tomar decisiones que pusieron como primero lo uno y después lo otro. Primero los hijos, primero estar lo más cerca posible de los hijos, lo más cerca posible de mí mismo y mi vocación, mis habilidades, etcétera. Y ya veremos cómo lo resolvemos el negocio. Y entonces es parte de la ecuación, ¿no? ¿Cómo usamos el tiempo para, considerando esto y esto y esto, y considerando que estos parámetros no los quiero afectar, cómo soy más productivo? ¡Chan! Y bueno, y ahora como que ahora que dices eso con respecto a tu carrera y las decisiones que has tomado, creo que sí es importante como que ponerse uno y cuestionarse uno sobre cómo usa el tiempo dentro de su lado creativo, ¿no? Ya más allá del productivo y el de la casa, la creatividad demanda también introspección, demanda que uno se haga preguntas, que uno entre en crisis, que uno salga de la crisis, que uno tenga mucho tiempo a solas. Y creo como que sí cabe que uno, ya sea que uno, no me refiero necesariamente que tengan una carrera profesional creativa, como que si eres cantante, escritora, pintora. No, puedes tener un trabajo tradicional, pero igual tienes un lado creativo. Entonces sí, algo que hemos conversado con el Feli bastante, y creo que hemos conversado en otros episodios, pero si este es tu primer episodio escuchando, cabe que lo mencionemos, y es que para nosotros cuando sacamos ya sea nuevas canciones, nuevos libros, nuevas obras, o estás como creando nuevas ideas, hay una necesidad de sumergirse, ¿no? De darse un clavado olímpico para perderte, para encontrar, para ir cogiendo como migajas que te ayuden a llenar este rompecabezas de lo que sea que estás creando, ya sea profesional que vas a vender o no. Y eso también es un reto, ¿no? En verdad, cualquier trabajo bien hecho requiere de una inmersión en el trabajo. Difícilmente, en cualquier ámbito además, más allá de lo creativo, difícilmente cualquier trabajo va a estar bien hecho si no te sumerges en el trabajo. Eso es verdad, eso es indiscutible. Y entonces esta habilidad que tendría que desarrollar la persona, el
humano para enfocarse, ¿no? Entonces es la palabra, en verdad. Bueno, hay varios conceptos, pero el enfoque opuesto entonces a la distracción, digamos, o complementado tal vez, pero el enfoque. Y claro, en las actividades creativas hay sine qua non, ¿no? Idealmente si vas a meterte a hacer una canción o un álbum o algo, no queda otra, o sea, vas a tener que encontrar la manera de sumergirte durante horas, 4, 5, 6 horas o días a ese proceso. Y entonces viene el reto cuando estás buscando cómo hacer para criar consciente y para participar del desarrollo de la familia y de todo, ¿no? Y es un reto para el que no tenemos respuesta todavía. De verdad no tenemos respuestas muchas, pero tenemos muchas preguntas. Con esto del enfoque, yo de una pienso en un libro que leímos los dos y que creo que tú ya te has leído tal vez una segunda vez. Tal vez. Y es este libro de Essentialism. Y entonces les cuento un poco de mí. Yo antes de tener este sello editorial en donde publico mis propios libros, que se llama La Supernova, yo tenía, bueno, he hecho algunos experimentos, pero puntualmente como un negocio así más formal que tenía antes, vendía de todo. O sea, de todo. Y tenía un catálogo súper grande y sí vendía y todo, pero no me lograba como enfocar, justo es la palabra, ¿no? Como enfocar y dedicar mi tiempo para ser la mejor en algo. Entonces vendía cenefas, lámparas, cojines, sábanas, colchas, todo lo que se puedan imaginar. Creo que tenía un catálogo de 40 códigos de barra. Y bueno, ya luego con el tiempo y la experiencia me cambio de negocio un poco buscando como nuevos horizontes y un nuevo propósito. Y bueno, aparte vino la maternidad y todo. Pero en todo como en este momento llega este libro que se llama Essentialism. En español es algo así como esencialismo. Será, pues. Esencialismo. Entonces como enfocarte que eso significa. En lo esencial. Y que suena como obvio, pero no es tan obvio. Creo que muchas veces nosotros, justamente el tiempo se hace como difícil de agarrar y de gestionar porque estamos tratando de hacerlo todo y hacerlo bien. Y resulta que no necesariamente eso promete, ¿no? A menos que seas una empresa grande y que tengas muchos recursos y millones de dólares para contratar a muchas personas que se especialicen en esta gran idea y en este gran catálogo, ¿no? Y entonces este libro me lleva también a pensar como, ¿y qué pasaría si solo me especializo y me enfoco y me equivoco para mejorar en una sola cosa, ¿no? Y bueno, ahora efectivamente me dedico definitivamente al tema de la crianza, es como mi gran norte, pensar en la maternidad, en la mujer, en el desarrollo del guagua y el vínculo que tienen entre los dos. Y a partir de esto hago mis libros, ahora estoy trabajando en un documental, pero lo que les quiero decir con esto es que yo sí siento que la gestión del tiempo de mi primera etapa como dueña de negocio a esta segunda etapa, tener esa claridad de qué es lo esencial, en qué puedo especializarme, en qué puedo ser la mejor. Ha sido como un game changer, sin duda. Lo que de todas maneras no significa que de aquí en adelante por el resto de tu vida te quedes ahí. Claro. No significa eso, no. Y de hecho les digo, o sea, yo quiero hacer obras de teatro, quiero hacer películas, quiero hacer series, quiero hacer de todo un poco, pero ¿no? Es bien difícil manejar muchas cosas a la vez. Ajá, es decir, pero la cosa es que sea gradual. Ajá. Es bien difícil manejar más de un proyecto a la vez. Uh-huh. Y entonces yo noto que tenemos que desarrollar varias habilidades. Una de ellas es construir súper clara la visión para que sepamos hacia dónde el uso del tiempo y el esfuerzo y lo que fuera. Otra es que hagamos ejercicios de planificación, de verdad, que estemos permanentemente relacionados con la agenda y con el calendario, con lo que fuera, para empezar a tener control sobre cómo va a ser el aprovechamiento del tiempo en los días. Y puedo hacer solo un aporte a esto que claro. Estás diciendo. Accountability. Si tienes una pareja, si no tienes una pareja, una hermana, una mejor amiga, esa es una ciencia en sí misma, probablemente hay que hablar algún rato al respecto de pero eso, porque bueno, no quieres a alguien que te esté diciendo ¿qué fue? Claro, pero digámoslo igual, porque es importante, o sea, Sí, creo claro. que a veces el camino puede ser muy solitario, pero si es que tienes a alguien de confianza que sabes que no va a ser un stalker y que lo va a manejar con mucho criterio y tacto, contarle de este plan y esa persona te puede contar de su plan y como esto, Válido, accountability, claro. ¿no? Como que Sabroso, vámonos no contando, solamente vámonos... divertido hasta. Uh-huh. Creo que
hay que aprender, digamos, hacer el ejercicio de priorizar y sacrificar nomás lo sacrificable. Uno tiende a querer quedarse con todas las ideas que le surgen y a ejecutarlas todas y a avanzar de a poquito. Tiene todo el sentido priorizar y olvidarse nomás de algunas cosas por un buen rato hasta concretar algo que haya estado primero en la lista. Uh-huh. Y otra gran ciencia que habrá que desarrollar y que tiene que ver pues con el aprovechamiento del tiempo, con el uso del tiempo, es lo de delegar, ¿no? lo de construir equipos, uh-huh. lo de aliarse con personas para hacer equipos, para que las cosas efectivamente puedan hacerse sin que necesariamente las estés haciendo vos. Uh-huh. Porque es como que sí se valora esta idea del multitasking, pero no es verdad, weón. No funciona, no es verdad. Por ejemplo, hacer una canción, meterse a hacer una canción, muchos caminos llevan a esa Roma, ¿no? Pero, claro, en un determinado momento tienes que sumergirte y pasar horas hurgando en lo más recóndito de las conexiones neuronales de tu subconsciente para que se materialice esa comprensión particular tuya de lo que sea que estás viviendo, ¿no? Pero antes de eso hay que haberlo vivido, ¿cachas? Entonces no tiene sentido estar en una cueva aislado de la humanidad por siempre. Eso no es la cosa del artista o del creador. Tiene que relacionarse con personas y tiene que tener mucho input, mucha información, pero llega el momento en el que tiene que sumergirse y luego llega el momento en el que tiene que salir de ahí para poder tener perspectiva otra vez, para poder evaluar su trabajo y para poder permitir que el cerebro haga ajustes de ahí para luego volver a sumergirse otra vez y como retocar y pulir y afinar ese proceso, ¿no? ¿Cómo hacer para sumergirse unas buenas 4, 5, 6 horas cuando la pareja está por ahí haciendo ejercicio con la música a todo volumen? ¿Qué me hablas a mí? No eres vos. Pero digo, por ejemplo, ¿no? O cuando los guaguas correteando, papi, o etcétera. Y entonces definir espacios y bloquear espacios de tiempo, espacios físicos, bloquear espacios de tiempo, etcétera. Ese parece que es el reto grande que estoy empezando a atravesar ahorita. Hermoso. Este es un tema que sí, no creo que hay como fórmulas ¿Quién universales. va a hacer el almuerzo hoy? Las tareas del hogar, weón. Toma para siempre las tareas del hogar, ¿ok? A ver, les decía, no es como que hay respuestas universales para todos también, como depende de contextos, depende de personalidades, depende de entornos también, ¿no? Hay personas que pueden tener mucha voluntad, pero, qué sé yo, hay momentos de la vida en que hay madres con 4 niños chiquitos. Y esa es la realidad por un tiempo, ¿no? Pero bueno, inclusive en medio de ese en medio de ese entorno, espero que algunas de las cosas que hemos dicho les puedan servir. Y solo quiero cerrar solo quiero cerrar como que haciendo una pregunta. Entonces tú te voy a hacer la pregunta, tú respondes y luego yo respondo, ¿ya? Ok. Ya. Entonces, confiesa 3 cosas en las que gastas tiempo y no te arrepientes ni un poquito. Ok, dormir lo más posible. Dormir largo. Ya. Yo no me arrepiento ni un poquito de armar mis carpetas en Pinterest con proyectos, como que cómo me gustaría decorar mi sala, qué ropa me gustaría tener. Y estoy ahí flasheando solita. Quién sabe si algún día como que me acerque a lo que tengo en esos boards, pero no me arrepiento nada. Acaba siendo un ejercicio también como creativo y de... Por ejemplo, ocupar tiempo en adecuar los espacios donde trabajo. Ajá. Pero ya, es parte del trabajo. Pero ese tuyo le cuentas como 2, arreglar todos. Claro. Ok. Pero eso no es gastar tiempo. Eso es en verdad ya parte de tu como que de... Sí, pero lo que contaste es un rato también. Ya, bueno. Ajá. Pero, por ejemplo, sí me arrepiento, por ejemplo, es que por ahí más. Sí me arrepiento de ver cómo le está yendo al último post que acabo de hacer hace 5 minutos. ¿Cuántas vistas tiene? No sirve para nada eso, weón. Uno tendría que hacer contenido y dejarlo ir. Pautarlo si quiere y dejarlo ir. ¿Qué importa cuántas vistas tú? Muy buena. Y luego hacer otra vez contenido. Pero, miércoles. Mucha madre, uno hecho lo importante, se mete a la aplicación a ver cómo le está yendo al post que acabas de hacer hace 2 horas. No, nada que ver. Ay, yo peco de lo mismo. Pero bueno, eso estaría en la categoría de luego, que sí nos arrepentimos. Cualquier cosa que tenga que ver con la hija, no hay como arrepentirse de eso. Ajá. Es puro disfrute. Es como que para eso está todo el esfuerzo que se hace en la vida. Ajá, para poder tener el chance de jugar con la hija o comer con ellas, o salir, o cocinar, por ejemplo, o jugar a la jardinería o lo que fuera, ¿no? Uh-huh. Eso es. Pero es porque en verdad ese es el objetivo mayor, ¿no? Y cuando estoy haciendo eso es como que ya llegué.
Sí, ajá. A ver, déjame pensar a mí uno, porque ese está bueno, pero ya para no repetir. Pero de que no me arrepiento. En cosas en las que parecería que sí gasto tiempo. Ya vas a decir que ves que estaban solo piensa en eso. ¿Qué? Solo pensando en eso. Que no, este canal es familiar. No es nada. Pero también, sí, ok. A ver, déjenme pensar un segundo. A ver, yo pienso que para algunas personas puede ser eso gastar tiempo. Pero no, pero para mí no es. En mi diario. Escribir así como que ahora la palabra de moda journaling. Pero yo hacía journaling desde que no estaba de moda con la artilugia y la pascualina. Dile eso a un jornalero. Y en verdad, como medio, como que dices, o sea, para muchas personas como que, ay, es una moda y hay las de las influencers y hacen. Y no, sí cacho que podría parecer, pero es, o sea, no, o sea, como que sí es muy importante. Me ayuda como a entender mi cerebro. Me ayuda también a votar. O sea, a veces... En estos tiempos de elecciones, dices. A votar como en el papel las cosas que nada que ver que estén ahí ocupando tiempo en mi mente. O sea, una vez me pasó que yo no compré ni adopté un gato, sino que me vino aquí con el parte del paquete premium. Me he puesto un gato y 4 guaguas. Con el chico, me vino con gato. Y yo como que nunca he sido de gatos. No me gustaba. Ahora sí es mi íntimo amigo. Ya he hecho muchas historias y videos de él porque le amo mucho, pero al principio me costó un montón. Y yo quería como que igual comenzar ese ejercicio y me compro hecha la niñadísima como que mi primer mat de yoga como marca Puma, pero en verdad aún ni sabía bien hacer yoga ni nada, solo como que estaba la típica que te quieres como comprar algo para la emoción, ¿no? Y me compro feliz y un día el chocho, que es mi gato, entra y le rasga a mi mat recién comprado, con tanta ilusión. Me dio tantas iras, o sea, lloré y luego fui a mi diario y como que escribí como que gato, por poco de gato miércoles, así, por poco insultándole al pobre chocho, o sea, súper inmadura. Esto era en tiempos de pandemia, yo aún no tenía una evolución de la conciencia, vale recalcar. Estamos trabajando en eso. Pero bueno, entonces estaba como que en el journaling así, acabándole al pobre chocho. Y luego ya pasaron los días, creo que sí pasaron algunos meses, y yo podía ver la Andrea como que estaba ahí, ¿no? Como que se compró el mat de yoga para ser más sabia, para ser más flexible. Y no estaba, o sea, en verdad el aprendizaje que me estaba dando ese mat tenía que ver más con el chocho, ¿no? Que con la postura que estaba aprendiendo a hacer. Y eso solo lo pude como que integrar y darme cuenta luego de ver. Ahora me da risa, o sea, me da vergüenza ver lo que escribí, eso como una niña. Pero creo que no habría sido capaz como de cachar como esa pastillita de sabiduría y de oro que fue vivir esa experiencia si no lo hubiera puesto, si no hubiera sacado de mi mente y no lo hubiera puesto en papel, ¿no? Cierto. Entonces, bueno, ese es buen ejercicio, sí. Buen ejercicio. ¿Alguno más o hacemos un cierre? No se me ocurre, en verdad. Podemos cerrar. Divertido, ok. Estamos en un nuevo espacio, grabando a múltiples cámaras, con micrófonos de verdad. Hola. Sí, el Feli me está ayudando a hacer un poquito más pro. Si fuera por mí, yo como que con luz de ventana y celular, gracias por todo. Pero el Feli, estamos con cámaras, con 3 cámaras, con luces. Estamos probando, sí, nuevo background. La idea es como que hemos pensado que también por ahí movernos, ¿no? Como irnos de repente algún día a algún hostal, algún restaurante y grabarnos ahí y poner nuevos temas. Si tienen ideas de temas, me serviría muchísimo que de verdad me manden, ¿ya? Y eso, con eso cerramos. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo episodio. Divertida que es. Bueno, hablaremos.